M. Night Shyamalan siempre ha sido un director que ha dividido siempre a la crítica. Es verdad que empezó haciendo películas bastante simploncillas, un poquito películas cutrillas de infantiles, e incluso estuvo involucrado en el guión de Stuart Little. Pero yo creo que su gran éxito vino con la gran película del Sexto Sentido. Y luego no pararon de llegar grandes películas como por ejemplo El Protegido o Señales. Luego tuvo una época un poco irregular, con películas que le salían muy bien, por ejemplo La Joven del Agua, algunas del Bosque, que bueno, algo un poco irregular. Y luego tuvo una época muy regular, como por ejemplo con la película del Incidente, o uno de sus grandes varapalos que fue Arbender, que fue un verdadero fracaso, que más o menos hundió un poco al director. Y luego también empezó a intentar remontar con algunos otros proyectos, y como Wayward Pines, que fue una gran serie, y otras películas que no estaban a ese nivel. Tras la llegada de La Visita, Shyamalan empieza a retomar de nuevo un poco ese tono personal suyo y esas maneras de dirigir también, haciendo una especie de found footage. Pero no es, yo creo que cuando llega una de las películas, que una de mis favoritas, que es la de Múltiple, en la cual nos dejó todos con el culo torcido, siendo una secuela, formando parte del universo del Protegido, y finalizándola con Glass, un cierre digno de la saga. Luego ya empezó también a mejorar con otras películas, como por ejemplo Tiempo, o que esta vez cogiendo una adaptación de una obra, de un cómic, que bueno, lo cuento un poco a su manera, que estaba bien. Y esta vez nos llega también con otra adaptación, en este caso de un libro que no lo conoce ni el gato, de Paul Tremblay, que es La cabaña del fin del mundo. Este caso va a ser también muy raro porque el mismo M. Night Shyamalan ni siquiera es el guionista entero de la película. Es además asesorado por otros dos más. No sé si hubiese sido por exigencias del Paul Tremblay, de su obra, o que a lo mejor Shyamalan querría dar otro tono a la historia, o querría algún tipo de supervisión, o ganarse de nuevo a la crítica, evitando pues sus grandes pegas que tiene, como por ejemplo son los diálogos de sus películas, que son un poco reguleros, y un poco de su humor suyo es un poquillo chorra. Quizás fuese ese motivo. Pero sin más preámbulos vamos a hablar un poco de la película como tal, desde de qué va. Esta es la historia de la cabaña, está basada en La cabaña del fin del mundo, como he dicho, es un libro en el cual una pareja de gays con su hija adoptiva van a pasar unos días a una casa de campo, en la cual llegan allí una serie de individuos en los cuales le exigen hacer un sacrificio, ya que si no se desatará el apocalipsis, y ese sacrificio es que uno de sus familiares, una de esas tres personas, tiene que morir para salvar el mundo. Así más o menos empieza la película y en la premisa. Como dije antes, primero todo como adaptación, digamos que va una adaptación relativamente fiel, solo que cambia el final y algunas cosillas de desarrollo del libro, pero en sí el mensaje es el mismo, no os preocupéis en ese sentido. Pero como dije muchas, también voy a decir una cosa: nadie conoce este libro, nadie sabe la existencia del mismo. Es una especie de libro, un intento de Stephen King, ¿vale? No es la segunda venida de Cristo, el libro. No sé, que os podéis perfectamente evitarlo si queréis, o sea, no pasa nada. No os vais a morir por no leerlo. Si lo queréis leer es una curiosidad, lo podéis encontrar incluso en Amazon. Pero bueno, voy a ir un poco al asunto. Lo que voy a hablar aquí es de la adaptación, no de la adaptación, sino de la película en sí. En este caso nos encontramos una película de, sorprendentemente, de 1 hora y 40 minutos, algo raro ya en esta época en la que nos encontramos, en las cuales películas con una duración medio normal, por mucho en este caso de 1 hora y 40 minutos, una media normal, lo que puede ser una película estándar. Y aquí tenemos lo que nos promete Shyamalan, un thriller tenso, mal rollero y con una dirección increíble por parte de él. Y por supuesto algo que me sorprendió muchísimo, unas actuaciones, sobre todo la de Batista haciendo de Leonard, que es sobresaliente. Me parece que Batista está currando una carrera de actor acojonante. O sea, ha estado trabajando, ha pasado de ser luchador de pressing catch a empezar a trabajar con directores de la talla de Sam Mendes, Denis Villeneuve, James Gunn, incluso con Zack Snyder, y ahora con M. Night Shyamalan, y más proyectos que tiene este tío adelante. O sea, y se está currando una carrera de actor muy interesante, y está
mejorando cada vez sus capacidades interpretativas. Y en esta película las borda. Da todo Batista en esta película. Aquí también luego los actores que hacen de los dos protagonistas también, la pareja, el actor de Andrew y de Eric, hacen unos buenos papeles. Y luego, bueno, la niña pues está ahí. Es algo raro, pero ahora contaré luego el porqué a continuación. Con el resto del reparto también sorprende ver a un desconocidísimo Rupert Grint, ya sabéis, el personaje este de Harry Potter, el pelirrojo, el colorado, como decía el bananero. Y pues no sé, y algunos personajes poco conocidos como Abby Quinn o Nikki Amukabi, que la viste anteriormente en Tiempo. Aquí lo que nos encontramos en esta película, en general lo que quiero contar, es un buen film de Shyamalan. No es de los mejores que ha hecho, evidentemente no está a la altura del Protegido, no está a la altura de Señales, no está a la altura del Sexto Sentido, no está a la altura del Múltiple, pero está muy cerca. Es una película que es difícil que Shyamalan rompa lo que ha hecho. O sea, él tiene una reputación de grandes películas, pero esta no la puede, no llega. O sea, porque yo creo que este hombre ha tocado techo y es difícil que consiga rebasar lo que ha creado. Porque este tío ha creado unas grandes películas, pese a que le pese la crítica. Y aunque la crítica tiene mucha manía, absurdamente ridícula, eso no vas a negarlo, esta película está muy bien, pero no llega tanto. También un poco, yo lo he notado en algunas cositas en la película, también como algunas pegas que quiero empezar al principio. Pero primero todo es, a lo mejor, el desarrollo de personajes de la película no está tan elaborado como en otras de Shyamalan. Son personajes en algunos casos muy planos, personajes muy superficiales. Por ejemplo, la niña Gwen, sobre todo Shyamalan, que desarrolla mucho a los niños, a los personajes de los niños. Aquí Gwen es un personaje casi plano. Igual que Eric, el único que tiene un mínimo desarrollo es Andrew, un poquito Leonard y poco más. Y luego Adrián y Sabrina, pues te cuentan muy poquito de ellas, pero incluso eso tiene algo de desarrollo, algo. Pero los personajes principales es que son olvidables hasta más no poder. Creo que en el libro, si no me acuerdo hace poco leí, en el libro tenía un poquito más de desarrollo, pero se queda en algo meramente muy estándar. No son los personajes tampoco súper elaborados en esta película, pero queda flojo, queda muy flojo. O sea, te meten un par de flashbacks, pero esos flashbacks un poco mal metidos, como para darle un poco de profundidad y contexto a los personajes de lo que sucede. No queda nada claro, no queda muy flojito todo. No hay ese desarrollo. Que eso yo creo que es una de las pegas que tiene la película, que yo la contaré a continuación. Que si, al ser demasiado corta comparada con el resto de películas actuales que están saliendo, que tarados que quieren que lleguen películas a más de 3 horas, que a veces se te quedan, que en esta película es como, podían haberle metido un poquito más, solo un poquito más de desarrollo. A lo mejor le faltaba a esta película, no digo mejor media hora, como mucho mejor 15 minutillos de desarrollo hubiesen quedado muy bien en esta película. Pero claro, la idea que te quería poner Shyamalan es una película de gente en una cabaña y una situación terrorífica, en ese sentido. Como dije antes, con esta familia de gays con su hija de vacaciones, se presentan estos 4 individuos dirigidos por Dave Bautista, en los cuales se tienen que sacrificar para evitar el apocalipsis, para evitar el fin del mundo. Y claro, es una situación en la cual es complicado desarrollar algo más allá de ese entorno cerrado. Pero oye, como vuelvo a repetirlo, la película en ese sentido es soberbia en muchos aspectos. Nunca pierde la tensión, el mal rollo, la sensación de angustia que se genera en la película. También me gusta bastante, que es muy positiva la película, y eso lo plasma más o menos bien del libro, es la sensación de si lo que están diciendo es mentira, se lo están inventando por una histeria colectiva, que está el personaje de Andrew, para desmontarle un poco sus delirios, sus presuntos delirios, mientras ven lo que pasa durante los eventos. Intenta buscarle un sentido lógico y razonable a lo que está pasando. Y luego Eric, debido a que sufre un golpe, tiene una serie de conmociones y empieza a pensar con claridad, no sabe si lo que está pasando es real o es meramente por el golpe.
que le sucede. Y eso es algo que lo toca muy bien Shyamalan, pero no lo explota. Ese es el gran problema que tiene esa película. La duración que tiene le va para mal en ese sentido. En este tipo de historias, un poquito más de desarrollo hubiese quedado muchísimo mejor. Por otra parte también, que es muy positiva de la película, es que desaparecen un poco los diálogos bobitos de Shyamalan, ¿vale? Siempre Shyamalan ha pecado de tener diálogos muy tontos, tontísimos, muy chorras. Aquí no hay esos diálogos tan estúpidos, tan chorras en ese sentido. Tampoco hay situaciones en las cuales sean tan forzadas. Puede ser quizás porque como ha tenido supervisión el guión, quizás siempre cuando hay alguien más, aparte de un solo director, bueno, un solo guionista y alguien que supervisa el guión, más o menos la historia puede salir algo meramente correcta. Y en este caso yo creo que ese tipo de agujeritos que tienen casi siempre las películas, aquí no tienen tantos. Está bastante bien en ese sentido la película, porque no es una película con tantos agujeros. Tampoco la premisa da para que tenga agujeros de guión, digámoslo así. No son cosas simplemente porque le da, digamos que da el recurso de utilizar esos agujeros de guión a su favor, para intentar hacer que a lo mejor son cosas que son delirios de ellos, cosas irracionales, cosas que no es de tú, esto no sé qué, pero es que puede ser esto, o es que en realidad está pasando. Eso es lo que es positivo de la película. La cosa que tiene también interesante el film, porque como muchos sabéis, Shyamalan siempre te mete un giro de guión, un girillo, alguna cosa interesante. Y aquí viene lo más importante, ojo spoilers. Es la primera película de M. Night Shyamalan, de las de su estilo, que no tiene giro de guión. No tiene giro de guión. Ese es el giro, que no hay. Y sorprende porque Shyamalan, uno de sus puntos claves de sus películas es los giros de guión. Y aquí no tiene, salvo también Arbender, que tampoco tiene giro de guión, porque es una adaptación de la serie. Pero aquí no hay. Y hombre, da un poco de decepción porque te esperabas algún giro interesante. Ya sabes tú, pues Shyamalan siempre da su toque, su sorpresa. No hay mucha sorpresa, no hay ninguna. Es tal y como ocurre en el libro, sabe lo que he dicho. Una cosita del principio, una parte de desarrollo, una alteración de los personajes, lo que pasa, y quién deciden quién muere y quién no. Que esos son los cambios que hace Shyamalan. Que lo hace yo creo porque no le gusta ir al final del libro, entendible en algunos aspectos, el final del libro es muy cruel, y a lo mejor quería dar otro final un poco más happy ending. Perjudica a lo mejor, bueno, si eres un fan acérrimo del libro, pues te vas a sentir muy ofendido, pero para alguien que no lo conoce, le va a dar exactamente igual. Lo que quiero decir con esta película simplemente es que la dirección de la película, todo lo como se ha generado en global, funciona muy bien. Es un buen thriller, es una película de Shyamalan en forma, no es de las mejores que tiene, evidentemente, pero se puede decir que es un gran film. Es una gran película, tiene una dirección increíble, tiene una duración justa y necesaria. Lo único pega, como dije antes, un desarrollo de personajes es un poco flojo y que quizás ese 10 minutos más de ese 10 o 15 minutos de desarrollo hubiesen quedado muy bien. En conclusión, Llaman a la puerta es una película que para mí me parece una buena película de Shyamalan. Un Shyamalan en forma, un Shyamalan que es el que queríamos ver en el cine. Este tipo de películas es lo que tiene que estar haciendo Night Shyamalan. Una premisa de thriller, alejándonos de otros farsantes y mascachapas como Jordan Peele, por ejemplo, que ese es un verdadero farsante en ese tipo de películas, y más gente como Shyamalan haciendo películas de este tipo. La valoración final que va a darle a Llaman a la puerta es de un 8 sobre 10. Una gran película reflexiva sobre el fin del mundo, sobre la homofobia, las creencias. Es un film muy bien hecho, de un Shyamalan que, pese a ser una obra menor, es una gran película. Y yo siempre ver una película de Night Shyamalan, de las buenas, es muy positivo. Yo os recomendaría que si os gusta el thriller, os gusta Shyamalan, id a verla al cine.
Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!